El último reportaje que colaboré para Vice trataba sobre la extracción de agua ilegal en la sierra de Chihuahua. Sí me he llegado a cuestionar en medio de la sierra, atascados con malandros armados, y yo diciendo, ¿qué necesidad tengo de estar aquí con los pies hasta las rodillas de lodo, tratando de sacar una troca de unos sujetos que no sé a dónde me llevan? Ya tengo el material, ya salió lo que teníamos que hacer, pero ahora no sé qué vaya a pasar. Ajá. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy, pero muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Viajando Libre, un podcast donde hemos estado tocando temas ya como que más diversos, no solo de viaje, pero sí lo que tiene que ver con esta esencia de la vida. Y para esta ocasión pues tengo a un invitado muy especial, Jera, que de verdad, al igual que yo, hace producciones audiovisuales, y muchas veces cuando yo me he atorado en algunas cosas, pues a Jera es a quien le he llegado a preguntar, y ha trabajado de verdad que con varias marcas a nivel estatal, local, nacional, mundial. Ahora sí que en mencionar una de ellas, Vice. Entonces pues muchas gracias por estar aquí, Gerardo. No, al contrario, Alex, muchas gracias a ti por invitarme. Es la verdad un gusto andar acá en tu estudio, ya sabes. La primera vez que andamos por acá, pero pues qué bueno que al fin se pudo dar esta plática. Ya habíamos tratado de hacerla y por las cuestiones de trabajo no se había podido, pero pues la verdad, al contrario, las gracias son hacia ti por la invitación y pues venga. Gracias, no, gracias a ti. Y bueno, pues quédense hasta el final porque de verdad que Jera tiene ahora sí que muchas historias que contar, también de producciones, de viajes, y sobre todo pues que es un talento del film. Entonces, Jera, pues cuéntanos para empezar un poco de ti. Comenzamos un poquito con mi background, ¿no? De qué soy, qué hago. Pues me llamo Gerardo Hernández. Tengo 30 años y pues somos de acá de la frontera de Ciudad Juárez. Yo realmente estudié comunicación. Egresé de la carrera de Ciencias de la Comunicación ya hace casi los 10 años. Y pues me dediqué a los medios de comunicación la mayor parte de mi tiempo, de mi formación profesional. Tanto en televisión, empecé en televisión, después pasé a la prensa, estuve en radio un rato. Y actualmente trabajo como una persona freelance, haciendo diversas actividades con mis herramientas, ¿no? Que son las cámaras de video fotográfica, las grabadoras de audio, los audífonos, ¿no? Entonces, esas son las herramientas con las que yo con las que pude destacar, ¿no? Y poder hacer lo que soy hoy en día. Sí. Y prácticamente las sigo utilizando. A pesar de que trabajo de manera independiente, sigo tratando de estar presente en las coberturas importantes en la ciudad. No tanto una parte por mi propia cuenta, pero otra también es que muchos colegas acá en la ciudad ya tienen los contactos, ya somos conocidos. Sabes que un poco la comunidad acá, a pesar de que es bastante, es también a la vez reducida. Entonces así es la manera en la que también he podido estar presente en otros trabajos. En esta ocasión Vice, el haber colaborado más bien con ellos, es precisamente por esto mismo, ¿no? Que otros colegas buscan personas quienes estén en las zonas y en lugar de volar a los equipos, buscan mejor personal local. Entonces ahí es donde he podido tener la oportunidad de trabajar con equipos de producción que vienen de la Ciudad de México, que vienen de Estados Unidos, otros vienen de Europa, y ayudarles, ¿no? Ayudarles a que encuentren sus materiales en la frontera, a orientarlos un poco en cómo está la ciudad, en el tráfico, en los horarios. O sea, realmente es ayudarles a lo que necesiten para hacer sus producciones. Y ha sido bastante interesante. Yo creo que ha sido de las experiencias en mi trabajo que más me ha podido abrir el panorama de lo que es el trabajar en campo y también de una manera independiente, ¿no? O sea, que andas tú trabajando pues porque te apasiona, con tus medios, pero también a la vez vas aprendiendo de lo que realmente pasa en tu alrededor. Entonces a mí eso hasta la fecha me sigue
marcando porque es la manera en la que entiendo un poco mi entorno. Y también, pues, digo, aparte de que me nutre a mí, también, pues, lo hago parte de mi chamba, ¿no? Mi trabajo. Sí. Entonces, eso ha estado interesante ahorita. Los últimos proyectos o colaboraciones tienen que ver principalmente con cosas que marcan a la ciudad, ¿no? Que es la migración, ¿no? Principalmente hay muchos más temas como pues el crimen, la nota roja de la ciudad, ¿no? Los posibles hechos violentos que sucedan y que en cualquier medio te mandan a cubrir. Yo le di un poco la vuelta a eso, no me interesaba mucho por bien personal y mental el no estar tan adentrado en eso y principalmente trato de buscar cosas que vayan relacionadas a lo social, ¿no? A las personas, el escuchar sus historias, el poder entender cómo se comportan tanto de una manera individual y colectiva, ¿no? Porque también son movimientos que vienen con familias o grupos que están... Entonces, eso a mí me llama bastante la atención. Qué interesante todo esto porque ahorita hemos tenido como que esa tendencia, de los migrantes que han estado aquí, de venezolanos, colombianos, cubanos. Pues parte de la formación, yo he entendido que es una parte de cómo está constituida la ciudad, ¿no? Mi madre también es, no es de otro país, pero aún así llegó a esta ciudad, pues migrando, ¿no? Moviéndose de ella, es de Zacatecas, entonces también llega acá a la ciudad, pues con las mismas ideas que todas las personas hasta hoy en día siguen teniendo, ¿no? O sea, vienen con una idea de mejorar su trabajo, claro, mejorar su calidad, su condición de vida, o que realmente en sus países tienen problemas más graves que a veces nosotros, ¿no? Sí. Bueno, a veces creemos que nosotros tenemos todos los problemas, pero pues no, hay otras personas que tienen un poco más de dificultad, ¿no? En sus países más que nada, ¿no? Sí. Y antes de avanzar en ese tema, quiero ponerte en contexto también a las personas en la cuestión de Vice. O sea, y me llama la atención porque tengo tiempo que no veo algo, pero ellos se dedican como a hacer más tipo que documentales, tipo a nivel mundial, se puede decir. Vice fue parte importante en este avance tecnológico en cuestión de los medios, ¿no? A mí me tocó una transición interesante. Por ejemplo, trabajaba en un canal local, en el Canal 5 local, que yo en un inicio entré como, pues con eso, ¿no? Canal 5. Que fue la primera televisora en la ciudad. Y justo me toca la transición entre que pasa de ser análogo Canal 5 a ser digital Canal 50. Oye, antes de continuar, creo que Canal 5 fue de los primeros también en México. Fue el primer canal, ¿verdad? Fue la primera televisora en la frontera, al menos. No sé, yo creo que... Fíjate que creo que sí en México... Sí, es que yo escuché a un profe cuando estaba estudiando comunicaciones que había comentado que el Canal 5 fue el primer canal, o sea, no estamos hablando del 5 del que es de Televisa. No, el Canal 5 local acá. De aquí. Ajá. Y fue el primero, o sea, a nivel de México. Y yo creo que fue una de las mejores experiencias también laborales porque... pues te marca una historia el simple hecho de trabajar ahí, ¿no? Las personas que ya han tenido toda una carrera de estarse trabajando y formando dentro del canal, y todas estos cambios que vienen realmente a readaptar a la forma en cómo se trabaja. Entonces Vice fue como un trabajo que despertó de este avance tecnológico, ¿no? De hacerlo local a poderlo hacer en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, ellos supieron hacer su trabajo de manera empresarial y hicieron un monstruo, ¿no? Que cubría toda la parte del mundo, ¿no? Y tenían corresponsales en las mayores partes de Estados Unidos, México, y empezaron a poner como sus bases, ¿no? En diferentes países para poder dar mayor cobertura. Yo cuando recién empecé a ver
a los colegas que trabajaban y reporteaban para Vice, yo decía, ¿cómo le hacen para estar sacando notas ahí? ¿Cómo le hacen para estar cubriendo ahí? Y pues bueno, ya conforme vas trabajando, te vas dando cuenta, ¿no? Que terminan siendo tus amigos y ellos son la forma, el primer pase, ¿no? En cómo poder estar presente en colaboraciones de este tipo. Porque de otra forma, en mi caso, yo lo veía un poco, era moverme de la ciudad, ¿no? O sea, el poder yo llegar a tener un trabajo en una empresa como Vice o cualquier otra agencia de medios como F México, que también trabajé un tiempo para F México. Como corresponsal acá en Juárez. Y también es una agencia de noticias. Mandas tú tu material. O ellos te piden de que está pasando algo en la ciudad. Y uno va, cubre y les envía el material, ¿no? Las coberturas. Fue algo muy similar que pasó con este avance al cambio de pantallas en el teléfono. Que la noticia ya la gente no podía estar 1 hora, 2 horas, 3 horas en la televisión viendo un noticiero. Entonces Vice lo que hizo pues fue hacértelo en redes sociales, ¿no? Sí, bajártelo a YouTube, bajártelo a formatos distintos. Entonces, yo creo que eso fue una de las principales razones por las cuales Vice tuvo un auge tan grande. Era fan de una sección que se llamaba Miscelánea Mexicana. Oh, sí. De Vice y esos me volaban la cabeza. Decía, yo quiero hacer como esos videos, trabajar con esos crews, andar en esos lugares que son algunos de riesgo y otros son más morbo que riesgo. Ajá. Pero bueno, yo en mi análisis creo que viene a raíz de este avance, ¿no? Como los medios tradicionales han tenido que irse readaptando a las situaciones que suceden hoy en día. Como comunicólogo, yo creo que muchas veces tratan a los comunicólogos como que no quisiste hacer nada, vete a estudiar comunicación. Ajá, y pues es una realidad que pues sí es algo muy común porque es algo que utilizamos todos los días, ¿no? Somos personas que tenemos que comunicarnos, pero también a la vez estamos un poco perdidos en lo que es el concepto, ¿no? De cómo nos comunicamos. Sí. O sea, realmente si es una forma buena o nada más contestamos por impulsos o únicamente por querer saber que sabemos todo, ¿no? O sea, es un proceso. Yo creo que la comunicación es completamente un proceso de aprendizaje, ¿no? La retroalimentación es bastante interesante, el saber escuchar. Sí. Y el saber escuchar, el saber no responder hasta poder haber razonado y dar no nomás un vómito de un pensamiento o de una idea. Y eso yo creo que es algo que condiciona actualmente nos condiciona bastante como sociedad, ¿no? A saber, hay tantos problemas por cómo solucionarlos, que son soluciones que no son fáciles, al contrario, son soluciones que tienen que ser muy complejas y para eso tenemos que estar de acuerdo. Sí. Entonces, yo me aferré mucho a eso, decir, no, yo no me voy a resignar a decir de que, no, los comunicólogos son únicamente los que no supieron qué hacer de la vida y ahí están haciendo de todo y nada. A mí se me hace bastante interesante porque la comunicación hasta la fecha me ha dado todo, lo mucho o poco que tenga, pero soy bastante feliz con ello. Claro. O sea, la verdad, yo no podría estar sin poder estar observando, platicando, escuchando historias, porque si no siento que me encerraría en mi propia burbuja y tendré una idea particular de lo que sucede afuera de mi casa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no quise quedarme con esa idea y creo que la comunicación ha avanzado tanto hoy en día que, pues bueno, ya hay muchas formas en cómo nos comunicamos. A mí me tocó también, así como te digo, de la televisión, de cómo pasa de análogo a digital. También me tocó este cambio en las computadoras, ¿no? Que ahora ya todo, incluso en la televisión, pues ya no necesitan muchas personas. Ya lo hace un operador y máquinas, ¿no? Entonces también eso ha sido una parte de cómo me voy readaptando a estos cambios. Porque pues se va limitando. La verdad es que se va limitando cada vez. Son más las personas que hacemos cosas y cada vez son las soluciones más sencillas, quitándonos a las personas humanas de un lado. Y tiene que haber un equilibrio. Yo considero que tiene que haber completamente un equilibrio, si no nos vamos a entender. Claro. Y me llama la atención varias cosas. La primera es de que
lo que dices de la comunicación, que te encanta, que es algo que de lo que has aprendido. Y yo creo que yo también estudié comunicación y es algo muy chido. Y no es porque sí entiendo de que muchas personas dicen, pues se metió a estudiar porque ya no tenía otras cosas. En mi caso, desde muy niño quería estudiar eso. No sabía tanto, pero yo hacía videos, hacía como que narraciones cuando jugaba ahí como que al PlayStation y todo ese tipo de cosas. Pero sí la comunicación pues te da mucho conocimiento, o sea, en el sentido de que un día puedes aprender, no sé, hasta de mecánica, el otro día puedes aprender hasta de la señora que hace gorditas, otro día puedes aprender, como tú dices, de computación, de varias cosas, o sea, no te limitas a nada más estar con con un solo, digamos, tema, pero creo que eso nos da a nosotros los comunicólogos tener opiniones, poder pensar, como dices, y opinar, y sobre todo, pues también aprender y ver qué es lo que está sucediendo en el mundo para, como te dices, la retroalimentación y aventar lo que quieres decir. Y otra de las cosas que también me llaman la atención es de que, sí, totalmente concuerdo contigo en lo de Vice. O sea, fue de las primeras que se empezaron a hacer como que más virales en Facebook. Ajá, sí, pues esa misma cuestión del auge de las redes sociales y el meter contenido por todos lados, por YouTube, por Facebook, por Instagram. Creo que completamente ellos supieron aprovechar a todas las personas que trabajamos en el medio, que freelanceamos y que tenemos el conocimiento de nuestras ciudades, el conocimiento de nuestras calles, de las personas con las que vivimos, de nuestras herramientas, ¿no? Porque eso creo que ha sido parte importante en la evolución de nuestros perfiles, ¿no? De que ya no nada más aprendemos a utilizar una cámara o no nada más aprendemos a hacer una sola función, ¿no? Tenemos que aprender de todo, o sea, desde si no hay luz, cómo hago que haya luz, hasta con cosa técnica de un lente, ¿no? en la cámara o en la edición. Entonces, sí. Precisamente lo que estás diciendo, les pido una disculpa porque precisamente acabo de tener un problema técnico que pensé que estaba grabando, pero todavía tenemos tiempo para poder, de alguna manera siempre digo que se solucionan las cosas. Entonces, mi cámara, les pido una disculpa, por ahí voy a poner como que algo de las imágenes de lo que se está contando para que puedan entender un poco. Y aprovechando el tiempo, pues les mandamos un saludo a todas las personas que están ahí en Spotify, con los clips de Facebook, de Instagram y de YouTube. Entonces, pues nada más ahí el paréntesis, pero esto pasa en cualquier producción y tú no me dejarás mentir que hasta la producción más perra, ajá, o sea, sí, pasa algo. Eso es un común, siempre va a pasar algo. De hecho, eso es como parte de nuestra chamba, ¿no? Principalmente tratar de apagar incendios, ¿no? De que, bueno, ya está el incendio, pero vamos a tratar de que esto no termine en cenizas. Así es. Entonces, ahorita que pusiste en contexto lo de dónde viene el interés. Yo he analizado un poco de dónde viene mi interés a la comunicación. Hoy digo, es una etapa importante hoy en mi vida. Acabo de cumplir hace un par de meses 30 años. Entonces, sí me he cuestionado bastante el saber si voy a seguirme dedicando a esto el resto de mi vida o qué cambios voy a hacer. Principalmente, pues razonando todo lo que he hecho ya a lo largo de al menos estos 10 años. Vamos a ponerlo, sí, que tenga una década trabajando. Y a mí me llamó la atención la televisión. Podemos decir que la televisión fue algo que a mí me despertó bastantes dudas. Mi padre es técnico en electrónica y yo tengo los recuerdos de que cuando yo estaba chavillo, él me daba tablillas para quitarle los componentes y ponérselos. Y luego veía la televisión funcionando. Y pues obviamente yo estaba morrillo, ¿no? O sea, me entretenía, pero yo siempre decía, ¿cómo es posible que las personas estén ahí adentro, no? Como supongo que a muchos nos pasó el cuestionarnos el cómo están las personas metidas dentro de esa caja. Y entonces yo dije, yo quiero hacer eso. En algún momento mi idea fue yo quiero hacer televisión como por
tal vez como una forma artística de hacerlo. Y ya después me di cuenta que no funciona tanto así las cosas, ¿no? Si hay errores, si hay trabas, y siempre falta equipo, y siempre faltan... que apenas... Dice, órale, es que está horrible Donde está el audio de las cámaras, siguen grabando, pero como pueden ver, o sea, ahorita precisamente desde el aire estamos en época de que febrero loco y marzo otro poco. Esos son los meses más locos. Vamos a esperar que prenda la computadora. Literal, sí es el apocalipsis, güey. Allá afuera sí parece el apocalipsis, ¿no? El apocalipsis, qué pedo, ¿verdad? Este puede ser el último podcast del mundo. Tal vez. Pero, Jera, me contabas que a ti te gustó mucho lo que viene siendo lo de la tele. Alex, a mí la televisión fue una de las cosas que más me marcó en mi infancia, principalmente por mi padre, que él se dedica hasta la fecha a la reparación de aparatos electrónicos. Él trabaja como técnico en electrónica. Sí. Y en mi infancia él me llevaba a su taller y me compartía tablillas para que yo les quitaba los componentes, se los volvía a soldar, comprobar ahí. Y yo ahí me alucinaba, ¿no? Un poco con todo este mundo. Y yo me preguntaba, como todos, ¿no? Cómo era posible que las personas se metieran a una caja negra, ¿no? Y que te entretuvieran, ¿no? Las caricaturas, ¿no? Entonces, esas pueden ser las huellas que marcaron desde un inicio a qué me quería dedicar y por qué, ¿no? Entonces, yo ahí me propuse el poder trabajar, no como él, ¿verdad? El decir de que voy a ser técnico. Yo decía, yo también voy a hacer televisión, pero yo quiero ser de los que hacen la televisión, ¿no? Que están haciendo que esto funcione en la pantalla. Sí. Y yo creo que eso fue una de las razones que más me impulsó a estudiar comunicación. Anterior a la carrera, ingresé a Sistemas Digitales y Comunicaciones. Obviamente solté la carrera al primer semestre porque me di cuenta que no era lo que yo quería hacer. Y fue hasta la universidad, realmente en la carrera de comunicación, donde reafirmé que para esto sentía algo que me movía a trabajar en estas áreas, principalmente en lo social, ¿no? Además de hacer televisión, también aprendí o tuve la oportunidad desde muy inicios de la carrera el poder entrar un poco al mundo de la cinematografía. Pero más cargada al documental. Muy recién que entré a la carrera, pude ir al Festival de Cine de Guanajuato como participante de un cortometraje documental. Y también fue otra de las cosas que marcó el poder trabajar ya con actores profesionales en rodajes que principalmente tenían que realizarse en 72 horas, ¿no? Que tienen un límite. Entonces eran retos que también para mí marcaron, ¿no? El poder saber si me iba a seguir dedicando a esto. Obviamente regresas de todo un mundo que pasa en otro lugar que no es acá. Y pues empiezas a ver qué es lo que quieres hacer contigo, ¿no? Para mí fue el poder hacer cine en su momento era una idea bastante alejada porque pues principalmente hace 10 años hacer eso no había las mismas cámaras que hay hoy en día, no había las mismas computadoras que hay hoy en día, era más difícil el poder llegar a realizar esto. Lo intenté bien, fui a la Ciudad de México a aplicar al CCC. Ajá. Como principalmente eso, ¿no? Quería yo ser documentalista. Quería estudiar para ser documentalista en el CCC ahí en la Ciudad de México. Y la experiencia fue buena, ¿no? El toparme con que aplican 3,000 personas. 2,000 de ellas te ves reflejado exactamente igual, ¿no? Dices, aquí hay 2,000 personas igual que yo tratando de hacer lo mismo. Ves otras 1,000 personas que se me hace que ellos saben muchísimo más que yo. Y luego ves a los que son, pues, un poco más privilegiados, ¿no? Y que también forman parte de cómo está formada la comunidad cinematográfica, al menos en México. Sí. Entonces, esta experiencia a mí de ir a aplicar, pues, me sirvió como para también dimensionar un poco, el decir, bueno, yo vivo en lo más alejado del país y tengo a mi familia acá. Yo no sé si tenga la suficiente voluntad de venirme a una ciudad buscando un sueño
o cómo lo realizo en mi ciudad, ¿no? O sea, cómo lo realizo cerca de las personas que quiero, que estimo. Y yo dije, bueno, voy a trabajar aquí. Voy a hacer... si aquí no puedo hacer cine, voy a tratar de buscar la manera de cómo formar parte, ¿no? Y participar. Entonces, ya una vez que regreso de esta experiencia en Guanajuato, me involucro en todo lo que pueda hacer de cine, ¿no? En ese entonces había... también concursos de hacer tu corto y metí aplicaciones y te daban la oportunidad de realizar tu corto. Y ya últimamente en lo que más he aprendido ha sido pues con Ambulante. Ambulante también, además, casi como Vice, también ha sido otra de las empresas que me han llenado de experiencias de personas interesantes, ¿no? Ambulante es una serie, es una gira de documentales que nace en la Ciudad de México, pero la hacen girar por México en varios estados, ¿no? Sí. Y también desde que supe que Ambulante tenía semanas de proyecciones de documentales en la ciudad, yo iba a las funciones. Después vi que abrían espacios para ser voluntarios y me inscribía para ser voluntario de Ambulante acá en Juárez. Y todavía hasta la fecha lo sigo haciendo porque también eso se han hecho amigos, las personas, el enlace estatal, los mismos corresponsales que vienen de la ciudad, el mismo staff que viene de allá, también han formado, ¿no? Esa parte del querer anhelar estar viviendo un sueño tal vez allá en la metrópoli. Sí. Pero sí trabajarlo desde acá, que lo cual se me hace bastante funcional en mi caso, porque te digo, sigo estando al pendiente de las historias, que a lo mejor no estoy trabajando en las producciones, pero veo casi recién salidas las proyecciones, las cosas sociales que pasan, y todavía ayudarles a moverlos para que aquí los vean las personas, pues la verdad es algo con lo que yo puedo sentirme a gusto, ¿no? Y no estar frustrándome en el de, no soy el cineasta que quisiera ser y no estoy sacando películas y no estoy... La verdad, he tenido muy bien claro cuáles son mis cualidades en el trabajo, ¿no? Y realmente yo no sé, yo voy más como en el área de producción, yo soy más abierto a poderte ayudar a resolver los problemas que el estar tal vez dirigiendo o teniendo así el spotlight, ¿no? Hacia mí, o sea... Entonces eso ha sido interesante, la verdad. Esos dos proyectos... Además, también aquí en la ciudad un tiempo trabajé en la Secretaría de Cultura, en una comisión fílmica que también tenía que ver como un poco con la cinematografía en el estado. Sí. Y ahí también fue otra gran experiencia, ¿no? Digo, más allá de la experiencia de yo produciendo y haciendo cosas, es más la experiencia de yo aprendiendo de los demás. O sea, las personas que yo veía y que decía, órale, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Ahora órale, estoy trabajando con las personas con las que yo quería trabajar. Sí. Entonces, eso ha sido bastante bueno en mi formación profesional actual. Pero te digo, eso ha sido una etapa bastante linda durante estos 10 años. Y hoy actualmente estoy tratando de reconceptualizar qué es lo que voy a hacer los siguientes mínimo 20 años, sí, ¿no? De mi vida. Sí, ahora porque dices, no, pues acabo de entrar a los 30s. Y pues es una etapa donde dices, tengo que recrear, tengo que ver qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero seguir haciendo y qué es lo que también me conviene. Porque ya ahorita puedes decir, ok, que a los 20s dices, entro de voluntariado. Y sí, entiendo que todavía dices, pues ahí sigo. Y sigues aprendiendo. Y en este mundo nunca vamos a dejar de aprender, la neta. Y el que diga, ya lo sé todo, eso no es cierto. O sea, hasta el director de cine, yo me he topado y trabajado con directores de cine de aquí en México que han aprendido hasta de cosas bien sencillas de mí y de otros. Entonces, es un mundo donde siempre vas a estar aprendiendo, siempre va a haber historias que contar, como dices. Y también como lo comento, o sea, en el sentido de qué es lo que me conviene, y no lo digo en mal rollo, sino porque también de aquí en adelante dices, ok, ¿qué voy a hacer, como dices, en estos próximos 20 años? ¿A qué? Ya cuando uno entra a una etapa ya como que más seria, se podría decir, empezar más bien también
la cuestión económica, ¿no? También como que dices, bueno, esto lo puedo hacer por gusto, esto lo puedo hacer por un buen capital, o esto lo hago porque me nace, porque me mueve. Me nace. Yo recuerdo una experiencia que tuviste, no sé si sea verdad, que una vez pusiste en un post de Facebook por ahí de que había sido con Chabelo o algo así, ¿no? Oh, bueno. Pero ¿qué pasó ahí? Que ya es un proyecto, ¿no? Algo así de... ¿Con Chabelo? No. O algo así, ¿no? Sí, ya te estoy resacando. Sí. Pero eso pasó hace como 10 años, ¿no? Algo así. Es justo, sí, en esas fechas que pude tomarme una foto. No, sí estoy con Chabelo, Chabelo, güey. Sí. Pero creo que le has llevado un proyecto, algo así, no sé qué rollo, a Televisa México. En ese entonces estaba trabajando en Radionet, 1490, aquí local, Ciudad Juárez, ¿no? Trabajaba en una radiodifusora y tenían un segmento de espectáculos que justamente cubrían muchas llamadas telefónicas con gente de Televisa y del espectáculo llano, de que, no sé, cosas del espectáculo de Televisa. Entonces nos mandaron al equipo íbamos entrando, éramos el equipo nuevo de Net TV, ¿no? Estos vatos hacen televisión. Entonces mandaron a los chicos de espectáculos en esa ocasión fuimos dos personas de ahí más. Sí. Y fue lo que hicimos. Fuimos todo un día con acceso a Televisa. Nos dieron un rol por los sets. Y a quienes nos topábamos ahí en los foros, los chicos de Radionet se acercaban y les pedían entrevistas y les hacían saludos y pues tenía que grabarlos, ¿no? Sí. Y en uno de esos foros que pasamos, pues era el set de donde grababan Chabelo y estaba ahí, ¿no? Y creo que lo que puse en ese post es que había logrado la inmortalidad. No sé qué tan bien había sido el haber dicho ese comentario. Pero esa ocasión o esas experiencias, tío, fueron parte de lo que me brindó el trabajar en los medios. O sea, yo hasta la fecha, yo creo que si intento trabajar en Televisa, sería más difícil que el haber tenido esa oportunidad, no de haber ido a conocer cómo estaba, fue mucho más simple. O sea, no que el haberme tal vez propuesto de que, quiero trabajar en Televisa. Ni siquiera trabajé aquí en Televisa Juárez. Sí, de hecho, ese tipo de experiencias aparecen así como que de la nada cuando andas en el medio. O sea, hay veces que ni te lo imaginas. A mí me tocó precisamente una presentación creo que era como una película, algo así, o estaban presentando a diferentes cineastas en la Ciudad de México. Y, no, ya recuerdo. Había pasado lo de Chespirito y le habían hecho un homenaje ahí en la Ciudad de México con diferentes cuadros y luego habían ido diferentes cineastas y todo este rollo. Y recuerdo que tuve la oportunidad de conocer a Florinda Mesa. Pero fue así de repente, así, o sea, bien, así, o sea, así como lo dices, o sea, random. Bien random de que yo iba con un director de cine que es Jaime Jiménez Pons, también de la época del cine dorado. Y ya me dice, vente, vamos a saludar a mi amiga, que no sé qué. Y ya fuimos, y así bien, honestamente bien sencilla la señora. Y así como que, o sea, ni me lo esperaba. O sea, él me dijo, nada, me dijo, vente, acompáñame. Y ya. Listo. Ajá, y así pasan de repente en este tipo de los medios. O sea, que de repente andas acá y pum, o sea, conoces a alguien. Conoces a alguien conocido. Ajá, yo tengo una que también todavía ni siquiera me la creo. Y ya se me olvida muy, muy pronto porque también fue muy rápido. Justo ahora que te mencionaba que fui a aplicar a la Ciudad de México, al CCC, pues fui, apliqué, me di cuenta. Y ya que venía de regreso, iba a ir a imprimir mi pase de abordar. Todavía se utilizaba el ir a imprimir tu pase de abordar. Ajá. Y justo a un lado de donde me estaba quedando en Airbnb. Ya era tarde, iba a imprimir mi vuelo porque me iba al día siguiente. Y resultó ser que los vecinos, no voy a decir el sector, pero los vecinos eran Manuel Lubezki. Entonces me lo topo bajando cosas de su carro atrás al Chivo Lubezki, que también pues es un fotógrafo, cinefotógrafo. Que pues es admirable en su carrera cinematográfica, ¿no? Y que yo no me lo creía también, así que está aquí. Sí. Y ahí está una foto, sí se pudo armar una foto, a pesar de que el vato estaba hablando por teléfono. Y yo dije, oye, ¿me voy a tomar una foto contigo? El vato dejó el teléfono y dijo, sí, claro, tómate la foto y listo.
Y también esa era una de las cosas que yo decía, esto es una señal. O sea, ya vine a aplicar al CCC, me acabo de tomar una foto con el Chivo Lubeski, yo ya voy a ser cineasta, me voy a quedar en el CCC sí, y no, te voy a decir que 8 años después no fue así. Sí, no, te entiendo de que eso pasa bien rápido. Y al final de cuentas, y de verdad, gente, lo digo honestamente, al final de cuentas, en ese momento sí te das cuenta de que es un ser humano como todos. O sea, es un ser humano como todos. Y aquí la única diferencia, bueno, pues es lo que le ha fregado, el conocimiento, el contactos, el moverse, el seguir. O sea, porque yo te aseguro, carnal, que o sea, yo he tenido como que otras tendencias, pero en este caso, si tú dices, le sigo, o sea, rompes con todo. O sea, y muchas veces también hay que aceptar el camino. O sea, claro, de cómo se va manejando, de cómo vas encontrando esos puentes para poder conectar con las personas, con los productores, con los cineastas, con las productoras, con todo este rollo, y vas guiándote. Pero cuando realmente quieres como que dices, y aferrarte, o sea, pasa algo chido. Y volvemos a la comunicación. No hay mejor forma de que puedas llegar a esas personas si no lo expresas, si no sabes cómo dar ese mensaje y que te entiendan. Sí. Entonces, también eso era algo que en algún momento me causaba una frustración, ¿no? Ay, tengo que aventarme estas pláticas para poder ver qué me funciona. Sí. Y pues es un desgaste, o sea, realmente porque, o sea, uno no es el único aquí. Volteas a un lado y hay una fila inmensa de personas tratando de buscar esa misma oportunidad que tú estás buscando. Y no se trata, yo creo que no se trata de ver quién llega primero, sino de no nomás llegar uno, sino cómo llegamos todos. Claro. Y más en estas áreas que son bastante competitivas, ¿no? También era algo que yo vi en los medios, ¿no? El que era pues bastante elitista, quienes podían tener accesos a ciertas cosas o quienes podían hacer las cosas que les gustan, ¿no? O sea, también era eso. Oye, antes de ese rollo, porque es algo bien controversial, y hablemos como por ejemplo de tú que anduviste más en tele. Y a lo mejor es una pregunta un poco atrevida, incómoda. No. Pero, por ejemplo, en la canción de Molotov. En la canción de la que no puede sonar. Ajá, sí, de que... Y que hacen, ahora sí que... ¿Cómo se le puede decir? Como que hacen referencia a que las mujeres... pues los productores, o sea, hacen que sea más fácil para ellas poder adquirir un papel, poder adquirir un puesto en los medios. Y estamos hablando de... Bueno, ahorita Televisa ya no es tan fuerte, pero en aquel tiempo, hablamos de los 90s, 2000s todavía, era algo que, pues, parte de las mujeres que se dedicaban, que querían estar en los medios, o que eran modelos, o que querían salir como que en un programa, pues lo querían hacer así parte de nuestros... Y ahorita me llamó la atención, perdón que te interrumpa, por el hecho de que dices, bueno, existe como algo, o sea, a veces que es medio elitista el rollo. También eso fue algo interesante en esos años, después de 10 años de seguir trabajando y de estar aún trabajando en algunos medios. Te das cuenta de las formas en cómo trabajan, ¿no? Las direcciones editoriales que tienen cada uno, o sea... También eso es un proceso que uno como comunicólogo tiene que razonar porque tienes que saber, bueno, ellos están a favor de quién, ellos están en contra de quién, ellos qué les gusta, ellos qué no les gusta. Al final de cuentas todo eso se convierte en dinero, ¿no? Porque es un negocio. Sí. Y también eso es algo importante de a veces uno como comunicólogo, como periodista, como reportero, piensa que va a cambiar el mundo, ¿no? Con su trabajo. Y sí, claro que uno va a poder cambiar el mundo con su trabajo, pero también no puede hacerlo uno solo, ¿no? Sí. Y menos puede hacerlo uno solo cuando tienes toda una empresa que va en contra de tus ideas, ¿no? De tus propuestas. Porque tienen ellos una visión que al final de cuentas se reduce en números, ¿no? Entonces también eso ha sido un proceso que ha ido cambiando hasta hoy en día. El machismo sigue siendo algo impregnado dentro de los medios de comunicación, el usar a la mujer como objeto en general, ¿no? Y el sexualizarlo todavía es algo que hasta hoy en día en las redes sociales sigue funcionando porque es una
cuestión de conciencia, un nivel en el que tenemos que ser conscientes de, bueno, nos están vendiendo cosas, nos están metiendo ideas y tenemos que ser lo suficientemente curiosos, ¿no? Como para poder decir qué está pasando aquí. Eso es algo que también me ha clavado durante estos años de decir, oye, es bastante increíble cómo los medios han creado muchos de los comportamientos que tenemos hoy en día. Sí. Te digo, yo hablo con mi ejemplo, pues la televisión con la que yo crecí, ¿no? De los 90s. Y está marcadísimo, ¿no? El patrón de la mujer dentro de un papel y con un rol que tiene que ver siempre de un magnate, ¿no? Sí. Siempre al lado de un perfil que el hombre siempre es mayor. No. Dime. Sí, no, y ahora sí que lo voy a hacer como referencia. No vamos a entrar mucho en el detalle porque, para empezar, bueno, yo no soy como que el experto, el indicado, pero, por ejemplo, es algo que fue muy sonado. Estamos hablando de que, bueno, la canción de Molotov, El Carnal de las Estrellas, y lo que vendría siendo hasta salió un catálogo ahí muy sonado que, o sea, es como dicen que es un secreto a voces. Y de hecho, y es que se cuenta, sigue siendo, bastantes cosas siguen siendo un tabú, ¿no? Por ejemplo, el creer que hoy en día las mujeres son quienes tienen estos problemas, pues no, realmente como hombres también nos enfrentamos a diversas cosas que marcan otros hombres y es curioso decirlo porque también en el trabajo no tienes un buen puesto si no eres el compa del director, no tienes un buen puesto si no eres alguien que está beneficiando a alguien que está más arriba de ti. Y no nada más económicamente, también se involucran entre hombres con relaciones sentimentales, con relaciones que tienen que ver con sus impulsos y sus fantasías y sus deseos. Y eso, vuelvo a lo mismo, eso forma parte de algo que han trabajado los medios durante todo ese tiempo para que funcione así. Entonces, quebrar con todo eso hoy en día, a pesar de todos los movimientos sociales que ya se han venido dando, también es importante como nosotros rompemos con ellos en nuestra persona, ¿no? O sea, el no objetivizarnos en general, ¿no? Como personas o como quién es más o quién es menos, sino más bien vernos como o alguien en común. Sí, claro. Como algo común. Y es que honestamente se da mucho en estos medios de que es verdad. O sea, hay veces que ponen a personas que tú te das cuenta que no tienen el conocimiento para poder ejercer ese puesto, pero están ahí. Y es cuando también, o sea, tú estás debajo de él y pues, o sea, nos queda respetar las opiniones por un sueldo, por lo que tú quieras. Pero dices, no manches, o sea, igual como digo, siempre vas a aprender algo nuevo de cualquier persona. Pero en este medio sí ha pasado como que se da mucho eso. Y qué mejor, honestamente, y eso pasa cuando también vas creciendo. O sea, de qué mejor que podamos integrar esa comunidad de videógrafos, de fotógrafos, de editores, de los que hacen sonido, de todo. Y que en algún momento, oye, necesito hacer esto, ¿qué onda? Tira paro, Simón. O sea, y de hecho a mí me ha pasado contigo, o sea, ya es que ves que te digo, oye, ando haciendo este rollo, conoces a un sonidista, conoces esto y ya tú, Simón, esto y lo otro, o sea, y eso debe de formarse, para poder apoyarnos, ¿no? Yo entiendo que pasa cuando eres más joven, la neta, o sea, si existe ese roce o ese tipo de egos, pero cuando vas creciendo, honestamente, se van quitando y vas viendo a esa persona que sabe más que tú como un aliado, como una persona que puedes aprender de él. Definitivamente es algo que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? El miedo al otro, quitarnos esa idea de que alguien va a llegar y nos va a quitar del lugar que hemos cuidado por tanto tiempo, pero también habla mucho de cómo lo solucionamos, porque cada vez somos más personas, cada vez avanzamos más rápido. Y aprenden más rápido también las personas. Aprenden más rápido e incluso ya las nuevas generaciones ya vienen con todo programado, lo que nosotros sabemos. Ellos ya te saben, si nosotros nos burlamos a veces de nuestra generación más arriba porque, no sabe utilizar la computadora, o, no sabe utilizar el teléfono. En unos años se van a estar burlando de nosotros. Yo creo que ahorita muchas de las personas pueden ya ser parte de esta estadística donde, ya no sabe lo que es una inteligencia artificial. Ya no sabe lo que es programar. Sí. Ya no sabe lo que es esto. Y ya te vas quedando rezagado. Oye, y precisamente, ya para ir
concluyendo tengo algunas dudas y para ir concluyendo te las voy a ir platicando. Acabas de mencionar algo muy interesante ahora con lo de la inteligencia artificial, en el sentido de lo escrito, porque por ejemplo tú dices, no, pues lo periodístico es lo que también me llama la atención, todo esto, y estamos hablando, yo por ejemplo he conocido aplicaciones, algunas que son más underground, otras que sí son como el chat GPT, que ese es, ahorita no manches, o sea, yo lo conocí como en el año pasado, pero no entendía mucho, y ahora pues es un boom, y en el sentido ese, ¿crees que ya no pueda haber ni siquiera periodistas o todo este rollo de que, o sea, yo sé que el lado humano siempre es lo que le da la calidez, la veracidad, pero en el sentido de que, bueno, pues vi que pasó esto, le pregunto, hago esto y que me redacte una nota y lo mando, o sea, ¿qué onda? Eso es una de las, otra de las cosas que también como comunicólogos o personas en este medio tenemos que entender que nos tenemos que seguir preparando, ¿no? O sea, sí, claro. no nada más es el saber hacer lo que uno ya cree que es bueno, sino también enfrentar lo que está saliendo. Las tecnologías hoy en día es una de las principales cosas que están minimizando el trabajo humano, ¿no? En general, sí. Me voy a ir de un lado y nos vamos al texto. Porque ya he tenido un breve análisis de qué es lo que está pasando. Entonces, retomo, en las televisoras cada vez son menos las personas en producción de camarógrafos, de floor managers. Ahora son brazos mecánicos con las cámaras montadas y quien se encarga de todos los encuadres es únicamente una persona que está operando, ¿no? Entonces, eso quitó a muchas personas en los trabajos, en las posiciones de trabajo y que principalmente tenían nada más esa idea, ¿no? Decir, bueno, pues que yo era camarógrafo, yo era jefe de piso y no tienen la oportunidad de poder ver que que necesitan aprender otra cosa para poder realizar los trabajos hoy en día. Los medios de comunicación, ya hoy en día los periodistas cada vez se están utilizando menos porque justo lo que dices, quienes redactan las notas periodísticas ahora son computadoras que analizan datos y que te dan respuestas. Y no es tanto que esté mal, sino más bien es la forma en cómo se están utilizando las herramientas y el impacto que están teniendo en las personas. Porque, pues principalmente yo creo que en la educación en México han pasado varias cosas interesantes, ¿no? De entrada una, que al menos a mí en la escuela me enseñaron únicamente a leer y a escribir. Sí. Y esas eran como que las bases, ¿no? Tú vas a aprender a leer y escribir y era como que todo lo que tendríamos que realizar y hacer. Y nunca nos enseñaron a escuchar y hablar. Y eso es algo muy importante hoy en día. Si no sabemos escuchar y no sabemos hablar, no nos vamos a entender. Todas las herramientas que hoy nos están dando, desde los teléfonos, las pantallas en la mano, han ido reduciendo, a mi punto de vista, la forma en cómo nos comunicamos. Pasamos de escribir cartas a mandar emoticons. Y ahora, posiblemente en próximas generaciones, lo único que nos va a quedar es saber puntear, ¿no? Saber señalar que sí, que no. Y eso, para mi punto de vista, lejos de avanzar, es un retroceso. Claro. Es un retroceso y es muy importante y es algo que también yo creo que es la intención de los medios masivos, el crear este tipo de sentimientos en las personas donde realmente estás a un lado, ¿no? De lo que realmente pasa. Te utilizan tus emociones para venderte cosas y entender cómo funciona el algoritmo ahorita que platicamos. No es nada más como decir, me da las cosas que... Me promociona las cosas que vendo. Digo, me promociona las cosas que quiero comprar. También forma tus personalidades, tus gustos, tus tendencias. Y eso es un mundo increíble porque también forma parte dentro de las comunicaciones, ¿no? El cuestionarnos el por qué pensamos de tal manera o por qué nos gustan ciertas cosas. Ya lo marcaron algunas marcas, ¿no? Que en este caso pues principalmente son los medios. Entonces todo eso
Creo que es el trabajo que hay hoy en día, ¿no? Como comunicólogos y periodistas que existen aún y con toda la intención de hacer ver lo que realmente pasa, ¿no? Sí. Y la verdad es que todo esto de la inteligencia artificial, en lo personal, sí me gusta, pero ahorita o sea, me gusta cuando las cosas son, a lo mejor a muchos no les gusta, pero que son de pago. Porque así limitas también a ciertas personas a que no utilicen como que, se me ocurre esto y lo voy a poner y que me lo dé. No, sino que, y en este caso te digo, yo conozco herramientas que son de pago y las he utilizado y siento que es como que hay más moderación para no poder exceder cierta creatividad, ciertos límites que van a afectar a los creadores, en este caso de contenido. Porque últimamente yo veo un video en YouTube y veo que es una voz artificial que es muy, muy, muy buena. Casi como humano. Pero los que ya detectamos que dices, no, o sea, simplemente me pongo a pensar, ni siquiera es o sea, puede ser un niño. O puede ser, no sé, nada más copió la información, la puso ahí, los videos. O sea, todo está muy automatizado hoy en día. Y mejor lo quito. Porque digo, no es de una fuente confiable. Y en este caso, a lo que veníamos platicando es de que, pues... Sí siento yo que el humano periodista pues todavía tiene como la voz y el voto de poder decir es esto y que haya una credibilidad. Yo creo que de las principales virtudes que tenemos en general, no es algo que nos haga únicos, pero en nuestro trabajo es el tener la capacidad de observar, ¿no? O sea, más allá de lo que produces y de lo que haces, es tener esa paciencia de observar qué es lo que está pasando en mi entorno. Sí. Y eso es lo que hace único o lo que hace diferente, ¿no? A un periodista o un comunicólogo de una máquina, ¿no? Sí. Que está al día en la situación real, al día, y no una información que está vagando en un mundo, en una nube, ¿no? Sí. O en un universo de información. Definitivamente... Yo creo que el periodismo es algo que nunca va a terminar. Claro. O sea, siempre va a ser necesario que una persona te informe. Pero también eso pone en discusión pues todas esas herramientas tecnológicas que tienen un mayor impacto, ¿no? En la rapidez tal vez principalmente. Sí. Y más hoy en día, ¿no? O sea, hay muchos temas que también están estructurados... lo político, ¿no? O sea, toda la propaganda política que hay hoy en día hacia que apoyes y eso también es algo que principalmente afecta en las ideas, ¿no? O sea, el cómo nos vemos. Hoy estamos a nada de aquí entrar al proceso electoral. Sí. Y es todo un viaje. Tú sabes todo lo que pasa en este tipo de situaciones y cada vez yo creo que está siendo más estrecha la forma en cómo se están haciendo. Va a tronar. Sí. Yo creo que realmente va a tronar por la forma. Pero quienes estemos trabajando, tratando de estar al día con lo que está sucediendo, pues es la diferencia que va a hacer la veracidad, ¿no? Sí. Y la importancia de la información hoy en día. Claro, Gerard. Yo pienso que en algún momento si hay tanta como, digamos, acceso a todo este tipo de inteligencia artificial, tiene que haber algo más que modere, porque en ese sentido, como lo mencionas, ¿no? En el caso de las elecciones electorales, pienso yo que puede haber ya mucho en el sentido de, pues hackeamos el sistema para que gane esta persona. O no podemos saber, ¿sí me explico? Y tiene que haber la contraparte de que digan, ok, vamos a contratar a esta persona, vamos a contratar a esta compañía para que pueda hacerle frente a este tipo de acciones. Y es importante eso que dices, al final termina siendo, o en mi análisis termina siendo estas actividades más que nada piezas de entretenimiento. Como más allá de informar, termina siendo en cómo entretenemos a las personas para que se olviden de realmente lo importante, ¿no? En este caso, tú puedes
para no entrar en temas políticos tan claro. de lleno, es como muy fácil ya identificar cómo sus formas son demasiado populares, ¿no? Buscan por el bien común más bajo y eso lo tratan de implementar en la sociedad. Y obviamente va a funcionar. Sí. Y obviamente van a ser mayoría. Y no está mal. Únicamente que... o a lo mejor sí está mal. Pero únicamente es que no hemos sido tantos, ¿no? Como para darnos cuenta de decir, oye, es que eso ya no funciona. Eso ya no entra así. A mí ya no me engañan tan fácil. Esto forma parte como de las nuevas... Lo que dices ahorita, ¿no? El que te puedan escribir ya una computadora, el que puedas ver una imagen que no es real. Hay muchas páginas de cuentas falsas. Sí. Más, digo, todo englobándolo a lo mismo, ¿no? A la forma de comunicar y la información, los perfiles, las personas. Hoy es muy fácil. Existen páginas de internet donde te dan perfiles de personas que no existen. Bots. Pues más que bots, son procesos computacionales que te dieron una imagen, hace una cuenta y empieza a tener una discusión en base a ciertos datos que ya han estado trabajando. Y muchos, tú lo puedes notar, ¿no? Dices, oye, ya escuchas cuando la voz es como robotizada. Ya escuchas cuando la voz no es tan normal o que no tiene el acento local o algo. Y dices, órale, ya no te convence. Ajá. Pero aquí lo interesante es nosotros porque trabajamos en esto, pero todos los que no trabajan en esto es donde todos se van ahí y se lo creen. Y ese es un problema que digo, más que un problema es una distorsión. Sí. Y es algo en lo que hay que trabajar porque... Trabajar en el buen sentido, porque también no se trata como de imponernos, o sea, uno no es como de, voy a imponer mi ideal y lo que yo digo, esto es lo que tiene que ser y lo que tienen que creer. No, es más bien, bueno, tú ya tienes una idea de lo que pasa, es como escucharlo, trabajarlo y cómo... A mí me gustó de esta forma, yo he aprendido a las personas que lejos de imponerles algo o de marcarles, de decirles, no, eso no es lo que tienes que hacer, es más bien... me ha funcionado porque lo han hecho como el dejar pistas, dejar pequeñas cosas al aire para que ellos puedan o todos podamos como decir, órale, y si lo pienso de otra manera tal vez soluciona la cuestión de otra forma. Sí. Más allá que te digo de imponerles, de prejuzgarles, de decirle, no, tú estás mal, es como más bien, oye, y si lo piensas de esta manera, ¿cambia o no cambia? Y ahí es donde dicen, órale, no, en esa situación ya cambia. Y eso también es importante, o sea, sigo como bastante interesado en que la forma en cómo nos comunicamos hoy en día va a formar muchas de las cosas que se van a hacer en el futuro. Y a mí me da mucha alegría el podértelo estar compartiendo ahorita porque yo espero en un futuro me vuelvas a invitar y poderte platicar de otros de los proyectos que, como te mencionaba al inicio, tengo 30 años, esto es parte de lo que ha sido de hoy hacia atrás, pero también viene de unos años, al menos de los 25, o sea, 5 años a la fecha que he estado justo en esto, ¿no? De estar trabajando entre, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Lo voy a seguir utilizando en mi día a día? ¿Voy a irme a estudiar otra cosa bien distinta? Pero me va a dar mucho gusto a la próxima venir y decirte, oye, con todo lo que pasó, hoy estoy realizando esos proyectos que a lo mejor en un inicio no tenía nada que ver con la comunicación y el periodismo, pero que va muy de la mano, ¿no? A la materia prima, ¿no? Que es cómo nos relacionamos. Sí. Entonces, pues está bastante amplio bastante amplia el tema de la comunicación. Y por eso es que, como te decía en un inicio, a veces ya me da risa cuando te dicen, no, la comunicación no deja para nada. Y es como, pues... Sí, deja para mucho. Claro. Híjole, podríamos estar plática y plática de una cosa y de otra. En el sentido de que hay cosas que sí son muy... Es una línea muy delgada entre también los comunicólogos y las personas. En este caso, te considero a ti, porque te conozco, a mí, a un amigo que trabaja aquí conmigo, Uriel, que creo que tenemos el poder para poder mover masas. Claro. O sea, y más con la siento que ahorita está saliendo lo de la inteligencia artificial y todo esto. Pero como tú dijiste ahorita, son pocos los que tienen como que ese conocimiento, esas cosas que las pueden usar a su favor. Y además
a su favor que pueden manejar. Claro. O sea, pueden, o sea, y ahí entra lo que viene siendo la ética. O sea, la ética de uno, qué es lo que dices, qué es lo que informas, o sea, no manches. O sea, y ahorita con todo lo que estamos viendo del cambio ahorita pues todos redes sociales, videos, ya no es como antes. Otra de las cosas que ya para ir terminando, me duele decir esto porque antes YouTube y amo YouTube, de verdad. No me va a castigar el algoritmo, pero había más libertad de poder hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas, y ahora se ha implementado inclusive Facebook y otras plataformas de video más como en TV, pero las han adaptado aquí ahora en este sistema de las redes sociales, en el mundo del internet. Claro, la censura. Ajá, exactamente. Entonces ya otra vez como que estamos como que nada más dándole vuelta. Limitando la información. Limitando la información, exactamente. Entonces sí como que, bueno, entonces ¿dónde estaba esa libertad que podríamos tener a través del internet? Entonces siento que sí, siempre va a haber como que esa moderación. Te digo, ahorita está saliendo esto, pero sí va a llegar alguien que pueda poner un límite. Un límite. Sí, y eso va a ser interesante. Por eso a mí me da mucho gusto el seguir trabajando en esto y el seguir compartiendo con personas como tú, como Uriel, con colegas en esto, que andan en la calle, porque no hay otra forma en la que podamos estar de acuerdo con lo que realmente pasa, ¿no? Y estar convencidos, ¿no? O sea, no va a haber forma en la que tú y yo y todas las personas en general estemos de acuerdo en algo si no lo hemos vivido, ¿no? Entonces, sí estoy completamente de acuerdo en que tenemos esa pequeña esperanza, ¿no? De poder cambiar masivamente una idea, pero más allá de de cambiarla es de contribuir al cambio generacional y de ideas, sí, ¿no? Porque, pues bueno, podemos hablar de ética y nos podemos ir hasta atrás de la historia y cómo la ética ha ido cambiando hasta hoy en día, ¿no? Sí, porque ahorita ya una cosa que antes no era penada, ahorita ya es aplaudida. Y muy probablemente lo que ahorita es aplaudido en 30 años va a ser penalizado porque va a ir cambiando esto. Sí. Entonces, también eso se me hace interesante porque pues vas viendo a las personas que se quedan sesgadas en sus mundos, en sus ideas, ¿no? Y dices, eso es justamente lo que no tenemos que hacer, ¿no? O sea, el cerrarnos a que lo que yo creo es lo que realmente es, sino más bien entender que es algo que estamos completamente cambiando y que no vamos a poderlo entender si no escuchamos al de lado, si no le platicamos incluso, si no nomás es como de escuchar y listo. También uno tiene que abrirse y también tiene que poderles expresar de la mejor manera cómo percibimos también nuestro entorno, porque también a todos nos va mal, o sea, no nomás nos va bien, o sea, en esto, y más que nada en esto, porque también la mayoría de las cosas son historias tristes, historias pesadas, son historias que no a cualquiera les gusta porque no entretiene, ¿no? No te da risa, no te da morbo, no sale una morra ahí. Entonces son temas bastante interesantes que tenemos que darnos cuenta de eso. O sea, realmente más que darnos cuenta, pues tenemos que ser conscientes, ¿no? De que existe, más que nada, que existe y no dejarlo de lado. Así es. No dejarlo de lado. Sí, me llama mucho la atención cómo te expresas, Jera, de verdad, en el sentido de que eres realista, esa es la palabra correcta, realista, en el sentido de las cosas. Nos quedan segundos, mira, ahí acaba de sonar ya el temporizador. Pero bueno, última pregunta, para que la gente y yo también conocer un poco. Cuéntame del inicio, y aquí creo que es algo muy puntual en lo que estamos hablando, de que a alguien nos toca hacer el trabajo de campo. Cuéntame, ya para terminar, alguna anécdota, ya sea fuerte, algo que haya sido muy feliz para tu vida en cuestiones de las grabaciones que hiciste puede ser aquí en Ciudad Juárez, de investigación con Vice o personales. Ya para terminar, ahora sí. Una de las situaciones que más me ha llamado la atención en este tiempo ha sido, además de los migrantes, de las personas, ha sido los recursos humanos. El último reportaje que colaboré para Vice trataba sobre la extracción de agua ilegal en la sierra de Chihuahua. Cómo nos estamos quedando sin agua o cómo se está limitando el agua a los ejidarios, a los productores, a los agricultores,
por parte del crimen organizado, ¿no? Cómo se está sacando, extrayendo el agua para que sus cultivos sigan funcionando, ¿no? E independientemente de eso, también la movilidad de las personas como ejidatarios, cómo se han organizado y el movimiento político que viene con esto, ¿no? ¿Por qué? Hace un par de años hubo un conflicto en una presa en Chihuahua donde el ejército militar se apropió de la presa y las mismas comunidades se organizaron, desarmaron a los militares y los sacaron de la presa, ¿no? Donde realmente te das cuenta que no hay una valoración a las personas, no hay una atención y realmente no les interesa nada. Sí. Entonces, y cómo realmente terminan con la vida de las personas, ¿no? También verlo y decir los sucesos, los hechos que pasan son hechos que son realmente trágicos porque terminan en muertes o terminan en alguna desgracia. Y para mí eso me ha impactado mucho porque yo digo, ¿qué va a pasar el día que no tengamos agua? Nosotros aquí en la ciudad hasta la fecha abrimos la llave y sale agua. Contaminada y lo que quieras, pero sale agua. Hay lugares en esta misma ciudad donde no llega el agua a cierta hora. Y es una forma distinta de ver la vida. Y eso a mí me ha puesto a pensar, bueno, ¿qué va a pasar cuando un día simplemente te digan no llega el agua a tu casa? Entonces, en esta investigación que anduvimos haciendo, fui a fotografiar más que ir a grabar. Yo tenía que hacer fotografía de registro, ¿no? De dónde había tomas clandestinas de agua, de dónde había campos clandestinos o donde había sembradíos de sustancias ilegales, ¿no? Y ahí fue donde obviamente tienes que tratar con personas que son las únicas que te van a dar lo que estás buscando, ¿no? El cómo mostrarlo, el acceso. Y afortunadamente yo no he tenido ninguna situación donde me sienta en riesgo porque pues todo ha sido dentro de lo profesional, ¿no? Nunca ha habido un interés de tal vez de determinar a alguien en específico, sino más bien mostrar un problema de una situación que nos pasa a todos, incluyéndome. Entonces, sí me he llegado a cuestionar en medio de la sierra, te lo voy a poner fácil, en medio de la sierra, atascados en la sal con malandros armados, y yo diciendo, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? ¿Qué necesidad tengo de estar aquí con los pies hasta las rodillas de lodo, tratando de sacar una troca de unos sujetos que no sé a dónde me llevan, que ya hicimos la chamba, pero que ahora no sé a dónde me llevan? Y que no sé cómo va a terminar, ¿no? Ajá. Ya tengo el material. Ya salió lo que teníamos que hacer. Pero ahora no sé qué vaya a pasar. Ajá. Entonces esas yo creo que son las situaciones en las que más me he cuestionado. El decir, bueno, ¿realmente vale la pena que me esté arriesgando? Que esté tratando de colaborar. Y lo más importante, ¿realmente mi trabajo está haciendo un cambio en este problema o no lo está resolviendo? Sí. Esa es una de las cosas que más me cuestiono, si realmente mi trabajo, el estarme exponiendo, el estarme esforzando en algo, realmente tiene algo bueno de retroalimentación, ¿no? Entonces yo siempre constantemente me estoy preguntando eso en los trabajos que hago. Afortunadamente ya salen los trabajos y los ves y ves la forma que dicen, bueno, pues es una forma de informar, no estás metiéndote en problemas con una persona en específico, no estás metiéndote en problemas con un grupo delictivo en específico, simplemente estás viendo el problema social que existe, ¿no? Claro. Entonces siento que eso es lo que me ha tenido a mí como que en el borde de entre el riesgo y el no riesgo. Digo, yo espero siempre seguir en la parte media, que te digo, somos perfiles que siempre estamos como de que, oye, no somos nosotros el punto de vista. Si algo llegan a pasar, yo creo que primero van sobres del reportero o sobres de otro más y el final es el camarógrafo, ¿no? O el final es el fotógrafo y el fotógrafo nomás dice, yo no tomo fotos. Sí, así es. Entonces, esa yo creo que esas han sido como las experiencias más densas, ¿no? En cuestión de personas o situaciones. De ahí en más, lo que a mí más me quiebra es los niños, ¿no? O sea, en la cuestión migratoria, que anden con bebés en mano, que anden con niños que no han comido, que no han
Y uno no puede cambiar eso, hermano. O sea, uno aunque más quisiera adoptarlos a todos, realmente aún no entiendo si es un bien el que se les haga, el apoyarles de la manera en los que ellos lo esperan, o apoyarles de otra manera como eso, escucharles, darles un consejo, ¿no? A veces también tomarles un recuerdo, ¿no? De que dónde han pasado. Esa es una memoria que se les queda, ¿no? O sea, a veces una fotografía con el teléfono. Ni siquiera tiene que ser ya una fotografía de portada de periódico, ¿no? A veces nomás el hecho de... Pues estamos en esta ciudad, estamos pasando esto y esta es la memoria que quedó. Entonces, eso también es como de las cosas que más se me quedan hasta hoy en día, hasta los 30 y es parte de lo que me hace pensar qué voy a hacer de aquí en adelante. Qué interesante y que hay cosas que son muy, muy... La gente puede decir, o sea, está viendo esto y dice, ¿eso qué? Pero realmente el que lo vive es fuerte, o sea, y como dices, qué necesidad de atentar con mi propia vida andando aquí. A mí me ha tocado algo similar, cosas así de que dices, qué necesidad, o sea, la neta, y... Híjoles, yo también he vivido situaciones así. Que salgan, yo les invito a que salgan. O sea, sí. A veces uno vivimos en nuestro mundo y creo que está más que abierta la invitación a que salgan y observen qué pasa en el entorno, que escuchen al vecino. Pues es que también es parte de una cultura, ¿no? Que nos han ido inculcando, ¿no? Cada vez más individuales, cada vez no te apoyes del otro, porque si te apoyas del otro no eres el que debería de ser. Y esa es una idea, es una paja mental, la verdad. O sea, al contrario, tenemos que saber porque tal vez lo que le pasa al de al lado es algo que también a nosotros nos está pasando. Gera, pues muchas gracias por la plática. La verdad es que estuvo muy interesante, estuvo muy, muy buena. Y yo termino diciendo esto, hablando con el último tema que hicimos de la inteligencia artificial. En este sentido, nada va a superar el hecho de que uno salga al campo a vivir todo esto que hemos estado viviendo. O sea, nada. Ahí es cuando no va a superar. No creo que vas a superar el hecho de que una computadora, una inteligencia te pueda arrojar datos, te pueda arrojar información que a lo mejor otra persona vivió, pero esa persona lo vivió y lo puso ahí para que tú lo accedieras a eso. Entonces yo con eso me quedo que es muy difícil en ese sentido, como nosotros, como comunicólogos, como periodistas, de salir, ver, conocer, sentir, y hasta esa energía, esa pues sí, o sea, energía de buena o mala, no la vas a encontrar en esa... Claro, y más que nada, tú debes de tener más claro que yo lo que es compartir historias con personas que no son de nuestra localidad, ¿no? Tú que has andado en el otro lado del continente, el compartir con culturas que son muy distintas a las de México, ya te da una visión del mapa un poco más arriba de cómo somos, cómo nos comportamos. Entonces, siento que tú eres una persona que puede entender bastante el hecho de trabajar con personas, el escucharlas, el compartir esa energía, ¿no? Un alimento distinto, una bebida distinta, la conexión que eso genera, pues, es realmente única. Que las personas que nos atrevemos a hacerlo podemos experimentar. Por eso yo siempre digo, pues, sálganle. Sí, ságanle. No se queden estancados. Sí, claro. Y te agradezco mucho la invitación, Alex. La verdad, fue bastante bueno platicar de nuevo, ponernos al corriente de las cosas. Chido. Te digo, fue para mí bastante importante el poderte platicar qué es lo que ha sido con mi vida y mis proyectos hasta hoy en día. Y me va a dar también mucho gusto poderte volver a platicar la evolución de todo esto y en qué se convirtió y en qué andamos chambeando, ¿no? Próximamente. No, para mí fue un gusto, Gera, y esperemos que, bueno, como dices, la evolución, y esperemos que ahora sí, entre tanta competencia, porque lo reconozco, pues puede evolucionarte en este podcast. Y yo te deseo de todo corazón, mi Gera, que sigamos adelante, porque siempre... Como he necesitado de ti también, que te digo, tira paro esto, y así, o sea, así es el rollo, así tiene que ser el rollo. Apoyarnos en conocimiento, en equipo, y seguir adelante. Y dejarse
de tonterías que no te van a hallar a nada del ego. Que sí, entre. Entonces, pues muchas gracias. Este fue el episodio redes, algo que quieras dejar en... Bueno, no soy... Sí, yo sé que eres bajo perfil. Bajo perfil, pero bueno, pueden encontrarme mayormente, estoy activo en Instagram, pero también ya tiene un tiempo que estoy trabajando bastante en TikTok. Ahora. En ambas plataformas me pueden encontrar como @Gera, pero con H, o sea, era.io. Ok. De input, output. ¿Sabes? Okay. Igual, seguimos con esta idea de chido, un mensaje de entrada y de salida, ¿no? Qué chido. Entonces, ahí pueden ver varias cosas, principalmente de las cosas actuales que ando haciendo, que es, te lo resumo ya bien tranquilo, cosas que tienen que ver con lo mismo, lenguaje, pero lenguaje computacional, lenguaje de programación, nuevas formas de cómo mostrar cosas. Ahí es donde he estado subiendo esos experimentos, esas cosas que estaba aprendiendo. Y pues también por ahí me pueden contactar para platicar cualquier duda. Si alguien tiene una anécdota de lo que platicamos o algo en sentido, pues sin ningún problema se puede ahí echarnos un mensaje sin bronca. Qué bien, ahí voy a dejar las redes sociales de Gera. Y pues nos estamos viendo en otro episodio más de Viajando Libre. Síganos en todas nuestras redes sociales, Spotify, Facebook, Instagram, aquí van a aparecer por aquí. Y ya por último, o sea, es que neta, o sea, como artistas, porque yo reconozco que somos artistas, o sea, hemos hecho muchas cosas, nos parecemos mucho, en el sentido hasta que fuimos también por ahí DJs, carnal, ¿te acuerdas? O sea, no manches, o sea, también tú ahí tocando en fiestas y todo ese rollo. Entonces, todo este rollo de la comunicación tiene, o sea, es un mundo que ahorita pues, y me llama la atención lo que dices, ahorita de los 30 para atrás hice esto y quiero... Después de los 30 para adelante, ver qué pasa, qué hago, qué es lo que me voy guiando. Porque esto de las comunicaciones siempre está uno refrescando la mente, refrescando el talento, refrescando todo lo que hay alrededor. Claro. Tendencias, carnal. Mil gracias por la invitación. Un gusto haber andado por acá. Nos vemos muy pronto. Así es, cuídense, van. Chao. Un abrazo. Vámonos de viaje con amigos, solamente la mochila y un par de pesillos me acompañan. Mi pasaporte en el bolsillo llevo ya. No necesitas nada más para irnos de viaje.